Well, here in Grand Rapids, it's going to be good afternoon, but I know for Paul Cowley, it's good evening, and for some of you, Buenas tardes para muchos, buenas tardes para otros, aún buenas noches. Vamos a pasar los siguientes 45 minutos hablando de esta conexión entre la pobreza, en el encarcelamiento y aún la pobreza y la reintegración. Cuando uno sale de la prisión después de pasar tiempo en la cárcel, las barreras a volver a entrar a la cultura y la comunidad. Muchos preguntan por qué es que este tema es importante y si se puede regresar a al tema de la vida de Jesucristo. Hace 10 años yo estaba en una cárcel en Nueva York. Entré a donde estaba el altar y yo empecé a hacer preguntas. El padre en esa capilla me habló acerca del hombre que estuvo crucificado al lado de Jesucristo y le preguntó, usted, Jesucristo, tú me vas a recordar cuando llegues al reino de tu padre? Y Jesucristo dijo, sí, yo te voy a llevar a donde mi padre. Y ese fue el primero en ver a la verdadera identidad de Jesús. Y ahí aprendemos que no hay nadie fuera de la gracia del Señor. Y ese es un punto que nos enseña Jesús, el valor aún de ellos que han sido condenados por distintos tipos de ofensas. Y ahora nos preguntamos qué pasa después del encarcelamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer antes y después de todo ese proceso? Aquí tenemos a unos amigos míos, Paul, Anthony. Anthony es un experto en este tema. Él es profesor en la Universidad de Nueva York. Él es teólogo residente, también en una iglesia presbiteriana. Paul está con nosotros desde Inglaterra. Él es miembro de personal en Holy Trinity Brompton en Londres y quien ha tenido contacto con el sistema penal. Vamos a empezar mirando a los datos. ¿Qué sabemos del encarcelamiento y la conexión a la pobreza, en particular aquí en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que usted ha encontrado en sus investigaciones, Anthony? Muchísimas gracias por invitarme. Qué felicidad poder hablar acerca de este tema. Es algo que para mí ya es tan importante y tan central. Es un tema muy popular ahora por el libro, gracias al libro El nuevo Jim Crow, que ha despertado a la nación. Esto ocurrió hace un poquito más de una década. Estamos tratando de combatir exactamente lo que está ocurriendo con respecto a la raíz del tema. Se oye decir mucho la guerra contra las drogas, tasas desproporcionadas de arresto y encarcelamiento de hombres y mujeres en los centros urbanos. Vemos que hay problemas de detención antes de la audiencia con los que llegan como inmigrantes. Lo que tienen que entender es que este sistema es muy complicado. Independientemente de cuál haya sido la narrativa que le hayan contado, los distintos factores que sepan que existen, añádanle a esos 7 factores más. Entiendan que nuestro problema de encarcelamiento en masa, este tema, esta cuestión inmensa, no se trata de la guerra contra las drogas, no se trata de la guerra contra las drogas. A mitad de los años 70, la población en prisión en los Estados Unidos creció a 1,6 millones de rehenes. Nosotros aprendimos después que esto fue el resultado de un abuso en en el proceso de estos individuos, reclusos, perdón, no rehenes. Si vemos a las tasas de homicidio en el 1960, entre el 1959 y el 1971 se cuadruplicó ese número. Y entre el 1963 y el 1974 64 se duplicaron los homicidios y se triplicaron las tasas de
robo. Todo esto ocurrió antes de que se iniciara la guerra contra las drogas. Es importante también que la gente sepa que no se trata única y exclusivamente de raza. Cuando uno ve las tasas de arresto y los periodos de disposición de personas negras en los centros urbanos, ahí vemos que los policías son negros, los jueces son negros, acusados son negros, los fiscales también. También es importante recordar que la mayoría de los reclusos en este país, como había mencionado, son encarcelados por delitos violentos, delitos contra propiedad. Eso es en prisiones estatales y no federales. Entonces, la mayoría de los encarcelados están en las prisiones estatales por los delitos que había mencionado. Entonces, ¿por qué es que esto es importante? Porque si legalizamos el uso de drogas el día de hoy, la población en prisión solamente se reduciría por el 1,4%. Si si elimináramos hoy la guerra contra las drogas, eso tendría un efecto ínfimo sobre la población negra en nuestras prisiones, casi nulo. Así que tenemos que enfrentar este tema de cómo se aplicó la guerra contra las drogas. Esto ha conllevado a otros costos colaterales. Hemos estado sacando a las personas de la fuerza laboral, destabilizando familias. Y también es verdad que había un incentivo en el mercado. Sí que no es verdad que había un incentivo de mercado impulsando el que arrestaran y pusieran a tantas personas en nuestras prisiones. Yo estoy en el estado de Nueva York y aquí nosotros ni tenemos una prisión privada. Así que si uno empieza a desglosar los datos, yo diría que vemos algo aún peor. Quisiera poder decir que se tratara de drogas, si fuera así de simple, o de raza. Yo creo que los datos cuentan otra historia. Típicamente en este país, y hay buena evidencia de esto, empezando a mediados del siglo XIX, perdón, siglo XVIII, nosotros abusamos a los pobres. Usamos nuestro sistema penal para controlar y manipular a los pobres. En el año 1790, abrimos una prisión en Pensilvania con ese mismo objetivo. Yo diría que nuestro problema de encarcelamiento no se trata en realidad de política nada más, es algo antropológico, porque nosotros le asignamos dignidad a ciertas personas y se la quitamos a otras. Utilizamos nuestro sistema de justicia penal para gestionar esas personas que creemos que no deberían tener las mismas dignidades humanas que nos asignamos a nosotros mismos. Eso es lo que pensamos de los pobres y tenemos que encarcelarlos, encerrarlos. Vemos a los pobres en este país, lo hacemos hace siglos, los vemos como personas socialmente excluidas o como personas que se han desviado socialmente. Si vemos a las personas que han delinquido y que son pobres, vemos a esos individuos como personas que nunca se han integrado a nuestras normas sociales. Vemos a esas personas como malas
inhumanas, ofensivas, peligrosas, amenazadoras, problemáticas, personas que destruyen el bien común, etcétera. Y lo que hemos hecho en este país es que hemos utilizado el sistema de justicia penal para mantener a esas personas que causan problemas, inhumanas, ofensivas, alejadas, para que no destruyan lo que consideramos ser el bien común, lo que consideramos ser la raza humana normal. Un libro escrito por John Irwin que se llama Jail, Cárcel, publicado en el 1984, inició esta conversación antes de que lo hizo Michelle Alexander, porque él vio en California específicamente que no estábamos simplemente encarcelando o arrestando y procesando a personas porque habían incumplido la ley. Estábamos arrestando y procesando a personas porque estábamos enojados con ellas y no nos gustan y no queremos que estén en los suburbios. Usamos el sistema de justicia penal para crear una barrera entre nosotros y los que se desvían, que forman parte de la clase inferior. Por eso tenemos distintas multas para las delincuencias, para los delitos cometidos por gente de distintas clases. Estaba investigando el sistema de justicia juvenil. Y cuando uno ve la experiencia del trauma, por ejemplo, en menores, abuso sexual, físico, cuando son testigos de abuso contra sus madres, por ejemplo, ellos tienen que encontrar una manera de procesar eso a medida que crecen y se convierten en adolescentes. Algo que me hizo sentir muy triste fue que nosotros no estamos arrestando ni encarcelando a los niños malos, estamos encarcelando a niños heridos con quienes estamos enojados y no sabemos qué hacer con ellos, así que usamos el sistema de justicia penal para gestionarlos, para manejarlos. Lo que yo quiero que la gente vea y en lo que quiero que piensen es que podemos humanizar este sistema. ¿Cómo podemos hacerlo para devolverle un grado de humanidad a las personas que han roto el contrato social? Gracias, Anthony, por explicar eso también. Yo creo que ustedes están apuntando, señalando un tema y usted también lo dice. De hecho, nosotros encarcelamos a las personas contra quienes estamos enojados, no delincuentes. Nuestro sistema castiga y no restaura. Es un tema de dignidad humana, cómo vemos a las personas a nuestro alrededor. Estamos usando ese sistema de justicia penal para darnos un grado de comodidad. Gracias por hablar de eso. Y Anthony, usted dice que es algo bien complejo, pero lo ha explicado de manera bien simple. Hay cosas ocurriendo en el sistema de justicia penal globalmente por el clasismo y usamos ese sistema para traer un grado de comodidad. Y Paul, usted en un momento dado fue caracterizado como uno de esos problemáticos. Ese fue un sello que le pusieron en una parte de su vida y por la gracia de Jesucristo usted ha visitado prisiones en todas partes del mundo. Nos puede dar un contexto internacional. Anthony nos habló del contexto estadounidense, hablando de la pobreza con el encarcelamiento. ¿Eso es algo global? ¿Cómo fue que usted experimentó eso? ¿Y cómo fue su experiencia siendo parte de ese grupo de agitadores? Gracias. Qué fantástico formar parte de una llamada donde hay dos personas que hablan un idioma tan raro, pero creo que lo puedo tolerar. Lo más interesante para mí fue cuando Anthony mencionó el tema del trauma y cómo uno lleva eso el resto de su vida. Eso me ocurrió a mí. Yo crecí en una área pobre en el norte de Inglaterra, en un lugar que se llama Manchester.
con dos padres disfuncionales alcohólicos y yo nací hijo único. Fue una situación terrible y mis padres se esforzaron mucho, pero era como una zona de guerra, mi casa. Tratar de escaparme de el ruido, la velocidad de los argumentos y todo, la violencia y todo lo demás. A los 15 años, entonces, eso tuvo un efecto sobre mí como un niño. Yo no estaba saliendo bien en la escuela, me expulsaron a los 15 años y a los 16 ya yo estaba viviendo en las calles. Echando la vista atrás, como ya un anciano, ese fue el principio de un trauma en esos años formadores que son tan importantes. Esos años son tan clave y por eso es que esta área de pobreza y de delincuencia es tan central. No éramos pobres, pero no éramos ricos. Cuando llegué a la calle, me involucré con personas que ya estaban cometiendo delitos. De hecho, me parece irónico que cuando yo peor estaba durmiendo en mi vida, este tipo que llegó a nuestra casa compartida, yo diría, donde nos estábamos metiendo, él me protegió. Yo entonces me metí en muchos problemas, no hacía lo que las autoridades me ordenaban y a los 17 años me encarcelaron, me condenaron a prisión. Eso fue horrible, me pusieron en prisión y el magistrado, el juez, me dijo, esto le va a enseñar una lección. Y pues para mí sí lo hizo, pero me, me dejó aterrado el vivir en una zona con pocos recursos disponibles que se encontraban en otras partes de la ciudad. Yo creo que todo eso tuvo un efecto sobre mí, sobre mi padre y mi abuelo, esa pobreza generacional que se hereda, esa disfuncionalidad, ese alcoholismo y esa violencia intrafamiliar. No importa dónde uno vaya, yo creo. Yo solo puedo hablar del Reino Unido en realidad, pero para los que se clasifican como pobres, yo uso la palabra pobre de manera ligera aquí en en el Reino Unido, porque cuando uno va a un sitio como Zambia, Uganda, o a un Perú, Colombia o Botswana, esos lugares, la palabra pobre tiene otro efecto. En el Reino Unido se trata de malas decisiones y de donde uno viene de aquellos años formadores que conduce uno a la delincuencia. Pero si es pobre en el Reino Unido, es dos veces más probable que sufra violencia con lesiones o a tener la casa allanada y tres veces más probable que se le robe. Y es la persona tres veces más probable de sufrir una violación o una víctima de la violencia intrafamiliar. Entonces, sí, yo formé parte del grupo de agitadores y no es difícil de entender que personas de este grupo se implican en la delincuencia, se encarcelan y pues encuentran a personas que son pues delincuentes más serios. Entonces es un ciclo vicioso y sucede en todo el mundo, en todo el mundo. He tenido la suerte de viajar por el mundo y visitar muchas prisiones, pero en aquellos países que yo mencioné, la situación está mucho más extrema. Se están muriendo de hambre, están robando para poder sobrevivir. Entonces, este es un tema global y creo que uno de sus escritores, Brian Johnson, que escribió un libro eh, titulado Más Dios y menos delito y hablaba acerca de las estadísticas sobre el sistema de prisiones en Estados Unidos y hablaron de hablaré de la fe también. Pues somos tres pastores, no evitaremos el tema de la fe, pero es la fe que empieza a marcar la diferencia. Ahora, el- yo durante 40 años era ateo
Y alguien tuvo el coraje, la valentía de hablar conmigo cuando yo salí del ejército, de hablar conmigo acerca de Jesús. Y fue esa única conversación que cambió mi vida del todo. Y, de, y es lo que me condujo a donde yo estoy ahora. De lo contrario, pues yo estaría sería una estadística o incluso muerto. Gracias, Paul, por compartir su historia y su vulnerabilidad. Es que hay algo bello en la llegada de Jesús y el hecho de que Él le recuerde quién eres y da lugar a este cambio de mentalidad. Para que sepan, me han llegado preguntas aquí en el estudio. Vamos a intentar a responder a las que podamos. Pero Anthony, quiero pedir que me hable acerca de lo que muchos están pensando ahora. ¿Acaso crearse pobre o en un entorno violento me da una excusa? ¿Acaso deberían las personas tratarme de una forma distinta? Y eso es importante para que nosotros como eh, cristianos podemos saber responder. Ahora, ¿cómo responderías? ¿Debería haber condenas distintas para personas que provienen de situaciones distintas, incluso la pobreza? Pues gracias por la pregunta. No me parece que debamos tener condenas distintas, pero sí presenta el tema de la realidad de que hay que haber una alternativa al encarcelamiento para procesar o determinar eh, el resultado para personas que han vulnerado las leyes. Podría ser algo como una combinación de apoyo para el abuso de sustancias junto con encarcelamiento. Podría verse de varias formas, pero hemos fallado en el sentido de que nos falta la creatividad. No estamos pensando en la forma de utilizar el sistema para que, por un lado, las personas tengan que pagar restituciones o reparaciones, pero también la forma de reinsertar las personas a la sociedad y su comunidad y no simplemente castigarles. Yo creo que la tradición cristiana nos invita a ampliar nuestra imaginación. ¿Acaso les responsabilizamos a las personas para que rindan cuentas con respecto a su comportamiento? Pues claro que sí, pero al mismo tiempo es verdad, dado el evangelio, que vamos a tratarles a los demás de la misma forma en que Dios nos trata a nosotros mismos. Y es una forma de recomponernos para ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces, yo diría que sí hay que reconocer el entorno, el contexto, pero también aprovecharlo para ser más creativos en cuanto a emitir fallos y pues tratar el convicto después de la sentencia. Bueno, yo pienso sobre los mínimos obligatorios que no han dejado más seguras las comunidades. Y es ahí donde entramos en el tema de tratar a todos como iguales. Si le quitamos la discreción del juez de decidir qué es la mejor solución, y sé que hay tribunales para las drogas y tribunales en algunos estados para los soldados que sufren del estrés postraumático. ¿Cuáles son otros temas de políticas que nuestros seguidores y los participantes deberían seguir? Tal vez sea más complejo aquí en Estados Unidos porque existen 51 sistemas de justicia penal distintos. Esto no incluye las, las cárceles locales. ¿Cuáles son los temas que los seguidores de Jesús deberían señalar, identificar para implicarse? Cuando se añade el sistema de condados, existen más de 3,000 sistemas distintos de justicia penal.
No se trata de un solo sistema. Voy a hablar de algunos temas y son temas muy amplios y me entusiasma porque proporciona la oportunidad a las iglesias a implicarse donde puedan. La pobreza es un tema importante. 2/3 de los recursos provienen de hogares que ganan como hogar menos de $12,000 al año. Hang on a second. A 2/3 of ver, the people, 2/3 de las personas who are engaged in eh, criminal justice system que están earn over en el 12,000. sistema So we really de need to justicia tackle that penal, that one. pues That's tienen really ingresos significant. Less than inferiores a 2/3 of the people $12,000. O sea, 2/3 de 2,3 millones de personas, efectivamente. Y de estos 2/3, el 59% en las prisiones estatales y el 40% en las prisiones federales sufren por lo menos de un trastorno mental y 60% de los que están en el sistema federal no tienen educación superior. Entonces hay un problema de educación. Muchos cumplen los requisitos para ser considerados adictos a alguna sustancia y muchos sufren de alguna discapacidad, ya sea ambulatoria, cognitiva, de visión, de audición, etcétera. Mencionaste que las jueces ya no disponen de la discreción, lo cual es un problema muy importante porque las legislaturas estatales han, en efecto, pues esposado a los jueces para que no puedan ejercer esa autoridad, esa discreción en la corte. El 94% de los casos estatales y el 97% de los casos federales nunca llegan ante el juez. Es el fiscal que decide cuál va a ser la sentencia. Entonces, hay demasiado poder en manos de los fiscales. Personas tienen que depender de los defensores públicos y no van a aprovechar y no van a poder tener una defensa de calidad. El problema de las escuelas, por ejemplo, hay problemas con los funcionarios de recursos en las escuelas. Y el problema es que se está penalizando las escuelas. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando, habían cosas que cometían o errores que cometían los niños que pues tendrían que sacrificar el tiempo de descanso, pero ahora se les detiene. Por ejemplo, un niño recientemente fue detenido por robarse un cartón de leche. Y sabemos que una vez que se entra en el sistema de justicia penal, uno se vuelve delincuente. Y cuando sale la persona o el niño del sistema, será más propenso a cometer otro delito. Yo creo que las iglesias tienen que pensar acerca de las causas de la delincuencia. ¿Qué es lo que hace que los jóvenes, los varones jóvenes, eh, reaccionen a la trauma que han sufrido de esta forma? Hay una comparación entre los jóvenes altamente violentos y agresivos en un estudio. Y este estudio se diseñó para determinar cómo reducir los niveles de ansiedad, de violencia y de delincuencia. Realizaron este estudio sencillo y se les dio a un grupo de chicos de edad escolar masajes de 20 minutos una vez por semana. Y para otro grupo de niños, de varones, les mostraban videos de relajación, por ejemplo, acuarios con peces. Y lo que descubrieron fue que los niños, los varones que recibieron el toque humano y la atención física, pues sus niveles de estrés se redujeron, se volvieron más cooperativos
más colaboradores y todo solo porque humanos les estaban tocando. Ahora, esto puede parecer eh, muy cliché, pero me parece que la mejor arma contra el sistema de justicia penal es amar a las personas y amarlas bien. Tal vez eh, haya habido un hombre que ha dicho esto en algún momento de la historia, pero yo creo que si amamos a las personas y en particular a las personas pobres y bien, ellos, estas personas no acabarían en el sistema de justicia penal. Pues me parece que está muy acertado. Yo creo que con frecuencia predicamos dos capítulos demasiado tarde en Génesis. Con respecto al contacto humano y el amor, nos creamos en la imagen de Dios, pero los pronombres pues están en el plural, que hagamos nosotros, fuimos criados. Entonces estamos criados para la comunidad, para las relaciones, no fuimos creados para quedarnos aislados. Como dijiste, Paul, alguien le amparó y tal vez debido a su necesidad en una empresa penal, y no por amor. Pero, por ejemplo, Paul, le han reconocido incluso por su trabajo en el área de la justicia penal por parte de la reina. Pero la reina le ha reconocido por su trabajo que ha realizado las cárceles y también usted trabaja en el área de la reinserción. ¿Cómo eh, a la iglesia, las personas que conocen, cómo han participado de esta forma antes de la cárcel, durante el encarcelamiento y al ser reinsertado en la sociedad? Quisiera que abordaras este tema del punto de vista eclesiástico. Bueno, ¿cuánto tiempo nos queda viendo a todas las estadísticas y a todas las personas aquí que forman parte de nuestro público? Puede ser muy abrumante pensar cómo voy a hacer, qué puedo hacer para enfrentar este tema, ¿verdad? Si miro la estadística, como había mencionado Anthony, uno lo único que puede hacer después de 22, 23 años, en mi caso, nunca fue mi plan meterme en este ámbito. Una de las cosas, yo intenté el año pasado con mi esposa escribir un libro acerca de este mismo tema. No necesariamente un libro estadístico acerca del sistema de justicia penal, sino el camino que corremos con fe, sin fe en ese mismo contexto. Yo probablemente sería una de esas estadísticas en otro caso. El libro menciona 6 cosas que podemos hacer como sociedad y yo creo como cristianos tenemos que involucrarnos más en el sistema de justicia. Solo puedo hablar del Reino Unido. Tenemos esos años formadores de familia, padres solteros, está el sistema político. Uno no puede escaparse de participar en ese sistema político. En los Estados Unidos, la Casa Blanca y aquí el Parlamento de Westminster. Las cosas que ellos deciden hacer, las políticas. Entonces tenemos el estado físico de nuestras prisiones. En el Reino Unido no son adecuados. Muchas de nuestras prisiones son victorianas. Es ridículo. Tenemos una población creciente y el grupo que más está entrando están en sus años 60. Es un crecimiento mayor del 30%. No tenemos ascensores, tenemos escaleras. ¿Qué pasa con las personas enfermas? ¿Qué pasa con las personas que no pueden caminar? Está este estado físico del sistema de cárceles en el Reino Unido. Capacitación y desarrollo también de los directores. Anthony empezó a hablar de los policías. Aquí tenemos que hablar de los agentes, nuestros directores.
Aquí tenemos programas donde uno puede estar 10 semanas capacitándose, pero 10 semanas no bastan. Eso es, psicológicamente no tiene sentido. Los suicidios, todas las cosas que uno enfrenta que piden que uno vea en ese puesto, no es tiempo suficiente. Muchas de las personas también no deberían estar en prisiones, sino que deberían estar en unidades de cuidados especiales. Muchas de las personas en nuestro sistema de prisión no deberían estar ahí. No es justo porque su salud mental no los requiere. Y lo último es el, eh, el aspecto espiritual. Yo vi el efecto que eso podía tener sobre un hombre o una mujer cuando se sienten amados, sin condiciones. El otro lado, ¿verdad? Cuando salen de la prisión, la iglesia tiene que estar al centro, al mismo centro de esa transición. Mateo 25. Estaba enfermo, fatigado, era un extraño, estaba en la cárcel y tú me ayudaste. Mi interpretación de las escrituras es, ¿verdad? Ahí es cuando más personal es la escritura. Jesucristo dice, yo estaba triste, enfermo, desnudo. Y es un llamado a la acción para la iglesia, que tiene que estar al centro de esa transición. Como ustedes dijeron, no hay ninguna excusa para cometer un delito, pero hay muchas razones detrás de eso. Y mucho de eso se ve en esos años formadores. Lo que puede hacer la iglesia es encontrarse con estas personas. Nosotros podemos crear un grupo caritativo que se encuentra con estas personas a su salida, les trae todo lo que tienen que hacer y los llevan a una iglesia que les amará y les ayudará. Eso tienen que empezar con tres cosas. Empieza con el arrepentimiento. El reconocimiento de cosas malas es el inicio de cosas buenas. Eso lo dicen las escrituras. Y si podemos empezar a ayudar a estos hombres y mujeres a entender de dónde vienen, yo nunca recibí eso hasta que tenía 40 años. Ni una sola persona me habló de Cristo. No era que yo lo buscaba, pero con una sola persona que me hablara de él, hubiera marcado una diferencia enorme. Lo hizo. El primer paso entonces es el arrepentimiento. Tantas personas caen a sus rodillas ante este concepto de un amor sin condiciones, que no serán juzgados. Entonces la rehabilitación. El sistema de justicia tiene mucho que ver con eso, pero yo creo que la iglesia también puede interpretar un rol cuando salen de las cárceles. Pueden tener programas de tutoría, personas que me han ayudado a mí. Yo tuve eso. Personas que me rodearon y que me ayudaron. La iglesia yo siento que tiene que hacer más. Y tal vez a la gente no le gusta que yo lo diga, pero tienen que estar al epicentro, tienen que estar en el sistema de prisión, tienen que estar en todos los ámbitos, en la educación, en el gobierno, en las prisiones, tiene que estar en todas partes la iglesia. Y cuando estas personas salgan de la prisión, tenemos que estar ahí para ayudarles, para orientarles, ayudarles con todos los aspectos técnicos, pero más allá de todo, amarles sin condición. Eso es lo que dicen las escrituras. Uno no se puede alejar de eso. Bueno, Paul, si usted podría responder en 60 segundos. Estamos aquí quedándonos sin tiempo. Nos están mandando preguntas acerca de personas que no tienen padres, eh, casas de transición. ¿Qué hubiera ocurrido si alguien haya compartido algo acerca de Jesucristo con su papá cuando usted tenía 5 años? ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, quién sabe, pero Jeremías explica que Dios tiene un plan para prosperar y no para dañar, un plan para el futuro. Mi abuelo vivía en Liverpool y él era un boxeador casi. Imagínense con mi abuelo cómo se crió mi padre.
Si alguien le haya hablado a mi abuelo, a lo mejor mi padre lo hayan criado de otra manera, sin abusos, sin botarlo de la casa a los 5 años. Y mi padre no tenía herramientas para criarme a mí, solamente lo que él conocía de su propio padre. O sea, ellos hicieron lo mejor que podían, pero tenemos que compartir este mensaje de Jesús. Como dicen las escrituras, tenemos que estar siempre preparados para dar testimonio acerca de lo que uno conoce dentro de sí mismo. Eso puede marcar una diferencia. Caballeros, muchísimas gracias. Quiero terminar esto rapidito para todos los que están escuchando. Si uno primero está en una situación, alguien en su familia encarcelada, no se vayan de esta sesión sintiendo ningún sentido de culpabilidad ni de culpa. Oigan la gracia en nuestro mensaje. Estamos hablando de esta conexión entre el carcelamiento y la pobreza, pero Anthony y Paul han ambos compartido la complejidad de la salud mental, las adicciones. Hay tantos temas que abordar. Sabemos que hay muchos entre ustedes que tienen a un miembro de la familia en la cárcel y se estarán preguntando qué no hice, qué pude haber hecho. La pregunta, en vez de eso, debería ser, ¿qué puedo hacer yo ahora? La gracia no nos permite salir huyendo para escaparnos de un problema, sino ir corriendo hacia el problema. El poder de Dios nos ayuda en esas situaciones. Paul, gracias por esa respuesta. Independientemente del contexto, Dios quiere traer gracia a nuestros futuros, empezando en este momento. Y un mensaje para la iglesia es cómo hacemos eso en nuestra comunidad el día de hoy. Puede ser en nuestra comunidad, puede ser en todas partes del mundo. Les pido que lean el libro de Philemon. ¿Cómo se ve la reintegración en la sociedad? ¿Cómo se ven estas interacciones? Paul escribe en nombre de su amigo, un esclavo escapado. Y en esa época el castigo era que lo linchaban o lo colgaban. Y lo que dice el autor es que uno lo que tiene que hacer es aceptar que esa persona vuelva. Es mejor como un hermano ahora, ya que no está empobrecido como un esclavo, sino que tiene una riqueza, entiende quién es en Jesús y le dice a la iglesia, denle la bienvenida. Yo creo que esto es un eco de lo que ustedes han estado diciendo. Paul dice, yo a, voy a arriesgar mi reputación, la voy a poner en juego para apoyar a mi amigo. Y Anthony, usted ha hablado tan perfectamente acerca de usar el sistema de justicia penal que lo usamos muchas veces para separarnos de personas que no nos gusta, en vez de como un proceso de restaurar a alguien. Si nosotros cambiáramos nuestra perspectiva, entonces podríamos ayudar a muchas personas a tener una nueva oportunidad en la vida. Anthony, Paul, yo sé que ustedes están dispuestos a hablar con el que se quiera contactar con ambos. Ellos han explicado que quieren hablar con el público y que quieren formar parte de la solución. Anthony, 30 segundos. ¿Qué es la única cosa que todo el mundo debe hacer cuando sale de esta llamada? ¿Qué deben hacer? Deben pensar en cómo sus comunidades locales están ocupadas de personas que caen sobre ese espectro en alguna parte, que se ven heridas esas personas en sus años formadores o que están tratando de reintegrarse a la sociedad. Busquen en su código postal. Hay miles y miles y miles de iglesias en este país. Si cada iglesia se enfocara en 2 o 3 personas, cambiaría de manera drástica este país para siempre. Wow, sí, que cada iglesia se ocupe de 2 o 3 personas. Paul, ¿qué debería hacer cada oyente? Lo primero es averiguar dónde está su prisión o su cárcel local. Vayan a ver y pregunten cómo podemos ayudar. Lo segundo, si tienen una Biblia, deberían ir al libro de
de James y encontrarán 3 palabras. Encontrarán las palabras que dicen: la misericordia le vence al juicio. James versículo 15. El evangelio puede cambiar a las personas. Tenemos que encontrar una manera de amarles y encontrarlos a ellos. Muchísimas gracias a ambos, a los que nos han acompañado durante los últimos 45 minutos. Gracias a ustedes, ya tenemos un entendimiento práctico de las escrituras. Vamos a poner esto en acción. Vamos a ayudar a las personas de nuestras comunidades y amarlas como las amaría Jesucristo. Gracias.